Buenos días, bienvenidos nuevamente a una nueva edición del Café con el Experto. Eh, Agradecemos la presencia del profesor Óscar Osorio, cirujano de tórax, que nos acompaña el día de hoy. A los que no me conocen, Andrés Arévalo, residente de tercer año de cirugía. El tema que vamos a desarrollar hoy, traqueostomía segura. Les traigo y les comparto la definición que nos regala el Consenso Americano de Otorrinolaringología, definiendo la traqueostomía como una forma de una vía aérea segura a través de un procedimiento quirúrgico para esos pacientes críticamente enfermos que necesitan eh, tenerlo nuevamente una vía aérea segura. Algo de epidemiología, difícil encontrar epidemiología de nuestro entorno. Traigo epidemiología de los Estados Unidos, dice que en el 2016 se hicieron más de 100.000 traqueostomías en el año. De esas 100.000 traqueostomías tuvieron una complicación del 3.2%. De esas 3.2%, el 1.9% terminan falleciendo y complicaciones catastróficas como tal, es decir, complicaciones durante el procedimiento, menos del 1%. Para poder hablar de traqueostomía y poder desarrollar este tema, tenemos que tener claro un recuento anatómico desde el punto de vista de referencias para el procedimiento. Recordar que la tráquea es un órgano que está sobre la línea media a nivel de la cara anterior del cuello, línea media, cara anterior del cuello, que mide más o menos entre 15 a 20 centímetros. Esto depende del sexo, depende del fenotipo del paciente. Es importante recordar que tiene entre 15 y 20 anillos traqueales y que está rodeado por estructuras vasculares y sobre ella está la glándula tiroides. Importante, estructuras anatómicas que tenemos que tener presentes: hueso ioides, cartílago tiroides, cartílago cricoides, que es el único que tiene forma de circunferencia completa, dado que los anillos traqueales tienen forma de C, teniendo una cara posterior de tejido fibroconectivo que está en contacto directo con el esófago, con la cara anterior del esófago. Es importante también tener en cuenta las tres fascias a nivel del cuello: la fascia superficial, que está dado por la fascia superficial o de los músculos esternocleidomastoideos; la fascia profunda, que está dado por todos los músculos ioideos, todos los músculos que llegan al hueso ioides; y la fascia pretraquial. Algo más, esta imagen para tener presente lo que les comentaba anteriormente: la parte posterior de los anillos traqueales pues no es en cartílago, sino es un tejido fibroconectivo que está en contacto directo con el esófago. Esto es de importancia en cuanto a las complicaciones de la traqueostomía, porque una lesión de la cara posterior de la tráquea nos puede generar una fístula traqueoesofágica. En cuanto a el recuento anatómico vascular, tenemos que tener en cuenta que la tráquea tiene irrigación, está dado por la tiroidea superior, tiroidea media, tiroidea superior, tiroidea media y tiroidea inferior. Su drenaje venoso de las mismas características, y tener presente que discurre lateralmente por ambos lados el nervio laringio recurrente. Esta imagen que tenemos acá es importante, la traigo a colación porque nos muestra los sitios ideales donde podemos hacer los procedimientos de urgencia. Como vemos acá en la membrana cricotiroidea, pues como su nombre lo dice, es cuando vamos a hacer una cricotiroidectomía de urgencia. Entre el segundo y el tercer anillo es donde hacemos las traqueostomías percutáneas, y entre el segundo, tercero y cuarto anillo hacemos las traqueostomías tradicionales o por vía abierta. Dani, la animación. En cuanto a las indicaciones, tenemos tres indicaciones claras: indicaciones por obstrucción de vía aérea, ventilación prolongada o profiláctica.
Las obstrucciones de la vía aérea, pacientes con procesos oncológicos, grandes tumores a nivel de cabeza, cuello, que vayan a condicionar la ventilación del paciente. Eh, Además de esto, pacientes que tengan procesos inflamatorios a nivel también del cuello que vayan a generar obstrucción de la vía aérea y obviamente los pacientes con trauma. Los pacientes con ventilación prolongada son todos aquellos pacientes con trauma cronoencefálico, con lesión medular, que va a conllevar a tener una ventilación prolongada y que necesiten asegurar una vía aérea, y aquellos pacientes que necesitan hacer un tránsito de la ventilación mecánica prolongada a una ventilación espontánea. Profiláctica, esto está, digamos que en un interrogante, digamos que la traqueostomía no es un procedimiento que se haga, que se haya aceptado de manera profiláctica, pero está descrito que en pacientes, por lo menos en pacientes que se les vaya a hacer una reconstrucción de tráquea o una resección de una fístula traqueoesofágica, se les debe hacer una traqueostomía profiláctica en forma de planeamiento del procedimiento quirúrgico. ¿En qué pacientes está contraindicado? Tenemos unas contraindicaciones relativas, absolutas, y unas contraindicaciones exclusivamente de la traqueostomía percutánea. Las relativas, trastornos de la coagulación, los pacientes que están en un cuadro crítico, séptico, con síndrome de dificultad respiratoria, pacientes que tienen PIB alta, mayor de 12, FIO2 mayor del 70%, o que haya tenido cirugía de cuello en los últimos 7 días. Absolutas, pacientes que tengan infección en el sitio quirúrgico o infecciones profundas a nivel del sitio quirúrgico, y ya específicamente en la percutánea, masas en el cuello, edema cervical. ¿Esto por qué? Porque no nos permite identificar las estructuras anatómicas para hacer un adecuado procedimiento. ¿Cuándo hacerla? Hay una gran discusión en la literatura si hacerla temprana o tardía, con un punto de corte de 7 días. Menor de 7 días es temprana, mayor de 7 días tardía. Encontramos que tenemos este artículo, es un metaanálisis del 2024 donde compara el desenlace de los pacientes realizando de las traqueostomías tempranas o tardías. ¿Qué concluye este artículo? Nos dice que hacerla temprana puede acortar la duración de la ventilación mecánica del paciente y la estancia en UCI, pero a largo plazo no mejora ni la mortalidad ni la neumonía asociada al ventilador. ¿Qué técnicas de traqueostomía encontramos? Tenemos percutánea, la percutánea guiada por broncoscopia, la percutánea guiada por referencias anatómicas y la vía tradicional o técnica abierta. En cuanto a la técnica abierta, recordarle que es un procedimiento que se puede hacer tanto en UCI como en quirófano. Lo ideal, hacerlo en quirófano, en presencia de un anestesiólogo, con ayudantía quirúrgica, con instrumentación quirúrgica, con todas las herramientas disponibles para poder llevar a cabo el procedimiento. La segunda imagen, importante la ubicación del paciente, brazos al lado del paciente, idealmente un rollo interescapular para poder exponer mejor las estructuras anatómicas. Aquí les traigo una foto de un paciente en un prequirúrgico y emulando las estructuras anatómicas que debemos identificar. Entonces, cartílago cricoides y primero y segundo espacio intertraqueal. Entonces, el sitio ideal sería entre el segundo y el tercero, teniendo aquí la referencia de la horquilla externa. Este es un videíto del procedimiento. Dale play. Entonces, se identifican estructuras anatómicas, se procede a hacer una incisión, en este caso horizontal, y se colocan unos puntos de referencia entre el segundo y el tercer anillo traqueal en ambos lados, siempre identificando estructuras vasculares
y desplazando o seccionando el istmo de la tiroides si es necesario. Luego la apertura de la tráquea idealmente se debe hacer entre el espacio membranoso entre anillo y anillo, se deben respetar los anillos, esto con el fin de evitar estenosis posteriores y por último la colocación ya del dispositivo como tal. Se deben afrontar los bordes de la herida y se deben fijar con unas cintas que el dispositivo, con el que el dispositivo cuenta. ¿Qué pregunta genera esta técnica? Hay opciones de hacer incisión vertical o incisión horizontal. La incisión vertical tiene unas ventajas y es que nos permite mejor exposición de las estructuras anatómicas, pero tiene deficiencias en cuanto a los resultados estéticos a largo plazo. La horizontal también tiene buena exposición de las estructuras anatómicas y tiene un mejor desenlace estético en el paciente. En cuanto al manejo del istmo de la tiroides, hay controversia. Algunos nos dicen que se puede desplazar hacia arriba para poder llegar al sitio ideal de la inserción de la cánula. En otras literaturas nos dicen que se debe seccionar en 3 pasos, se debe pinzar y ligar, porque luego de desplazado, si se decide desplazar el istmo de la tiroides, cuando se coloca la cánula, en el momento que se suelte, digamos, o se deje de desplazar el istmo, va a quedar en íntimo contacto con la cánula. Y ese roce o ese movimiento va a generar una erosión en el istmo y un sangrado tardío en el paciente. Trabajo conjunto con anestesiología, obviamente el paciente que está ventilado para que se haga el retiro del tubo endotraqueal para poder avanzar la cánula. Lo que les comentaba de la apertura de la tráquea, que se debe hacer en el espacio membranoso, tratar de respetar en lo que más se pueda los anillos. ¿Cuándo ostomizar? ¿Cuándo hacer una sutura con sutura no absorbible, valga la redundancia, de mucosa a piel? Entonces, en los pacientes que sospechamos que va a tener una ventilación prolongada, que tenga una lesión neurológica, que difícilmente vaya a terminar sin su traqueostomía, pues son estos pacientes a los que se les debe ostomizar. En el resto de pacientes no se recomienda ostomizar. Esto es importante, el volumen oclusivo del balón no debe exceder el 25-30 milímetros de agua, porque esto genera isquemia, lesión y necrosis en la mucosa de la tráquea y nos puede predisponer a la realización de una fístula traqueosofágica. No pasa nada. La de la estrellita. La 13, Dani. Ahora cambiando a la traqueostomía percutánea, hablamos de que tenemos 5 pilares importantes. Se debe tener una fácil identificación de los reparos anatómicos en el paciente. Se puede hacer o en salas de cirugía o en cabecera del paciente en unidad de cuidado intensivo, siempre y cuando se tenga un equipo quirúrgico con las herramientas necesarias y al hablar de herramientas necesarias es tener una instrumentadora a la mano, tener buena iluminación, si no tenemos una cielítica, un frontoluz y indispensable tener un electrobisturí cerca al paciente. Se puede hacer con anestesia local o con sedación o en apoyo con anestesiología. Un videito, Dani, ponte el video, de la traqueostomía percutánea. En este caso les traigo un video que se hizo simultáneamente con fibrobroncoscopia. Ahí vemos cómo en el recuadro superior avanza a través del tubo orotraqueal el fibro y por iluminación le ubica al cirujano el sitio de punción. A través de ese sitio se hace la punción y bajo visión directa, respetando la cara posterior, se avanza la guía metálica. En este caso el abordaje es anterolateral. Ahora más adelante vamos a ver una de las indicaciones de los abordajes anterolaterales. Posterior a esto, pues se avanzan los dilatadores, siempre bajo visión directa,
por el fibrobroncoscopio. Ahí vemos cómo van avanzando los dilatadores. Y por último, el dilatador de Rino, que viene con unas demarcaciones. Perdón, me atravieso por aquí. Quieren lo van rotando. Pero aquí tenemos un traco de demostración para que lo vayan mirando los que no lo conocen. Y luego, a través de la guía, y luego avanzados los dilatadores, se avanza montado en el rino la cánula. Se insufla el neumotaponador, 25 a 30, ojo ese dato, no se les olvide, y se conecta a la ventilación. La 15. Bueno, ahí estaba, detrás está el artículo. Es un artículo de un grupo de anestesiólogos que nos proponen un paquete de medidas para una atención integral en los pacientes con enfermedades críticas o de alto riesgo y en los manejos del manejo de la traqueostomía. Ellos proponen un conjunto de 4 medidas para hacer una traqueostomía segura. Lo primero, el paciente debe estar, digamos que en teoría, mejorando de su patología que lo llevó a estar a una ventilación prolongada. Eso por un lado. 2, todo paciente debe ser llevado a una ecografía prequirúrgica. ¿Y esto para qué? Para identificar variantes anatómicas vasculares. Como se pueden dar cuenta, en la cara anterior, donde normalmente se hace la punción, encontramos estructuras vasculares que si hubiésemos hecho la traqueostomía desde el punto de vista anterior, podríamos haber generado una lesión vascular. Entonces el abordaje se hace de manera anterolateral, respetando las estructuras vasculares, como se ve acá. La punción es anterolateral, se avanza la guía, los dilatadores, y aquí vemos ya el procedimiento del paciente con una traqueostomía anterolateral. Esto todo guiado por fibrobroncoscopia, que sería la tercera medida que ellos sugieren en el manejo de estos pacientes. En cuanto a las complicaciones, las dividimos en tempranas y tardías. Las tempranas entre el 0.8 y 1.4%, siendo el sangrado la más frecuente. Es un sangrado venoso que normalmente cede con la... Esa si no le quites la presentación. Que normalmente cede con la compresión local, la infección del sitio quirúrgico, generalmente secundario a malos cuidados del paciente de su estómago, gérmenes comunes de piel, estafilococo, manejo antibiótico de amplio espectro, la decanulación muy frecuente, entre el 8 al 12% de las complicaciones, dentro de ese 1.4%. Las guías quirúrgicas de Norteamérica nos regalan este flujograma que nos dice qué hacer con el paciente que se nos decanula. Si el paciente tiene menos de 7 días de hecha la traqueostomía, oxigenar el paciente y si se puede bajo visión directa con un fibrobroncoscopio, recanularlo. Si no es posible la visión directa, se debe realizar intubación orotraqueal y programar para una nueva traqueostomía. Si el paciente tiene más de 7 días, se debe intentar la recanulación, pero posterior a la recanulación se debe hacer una verificación mediante fibro. Se pueden generar neumotórax o neumomediastino. La literatura habla de que son mínimos, que son de manejo médico, pero pues si en llegado caso hay un neumo que amerite manejo con toracostomía, pues ya todos conocemos el manejo de los neumotórax. Fuego en la vía aérea, recordamos que estamos usando electrobisturí y hay un flujo importante de oxígeno en la vía aérea, entonces esto puede generar fuego. Importante, esos pacientes que tengan una FiO2 mayor del 40% tienen mayor riesgo de hacer ese fuego, entonces pedirle el favor al anestesiólogo que use niveles bajos de FiO2 para evitar esta complicación. Y el enfisema subcutáneo, que sabemos que es de manejo expectante. En cuanto a las tardías, la hemorragia, lo que les comentaba, las laceraciones del istmo de la tiroides por
inadecuado manejo de la tiroides, que en algunas ocasiones cuando el sangrado es importante debe ser de manejo quirúrgico, decir, entrar y explorar eh, la traqueostomía, estenosis laringotraqueal, producida pues por la presencia de un cuerpo extraño y un proceso inflamatorio en la vía aérea, la fístula traqueoinnominada, que es rara, menos del 1%, pero de ese 1% el 90% muere, fallece. La fístula traqueoinnominada es la lesión catastrófica más frecuente en este procedimiento. La fístula traqueosofágica, que era la que les comentaba por lesión de la cara posterior de la tráquea en el momento de hacer la punción, o por la presencia del neumotaponador haciendo presión sobre la mucosa, hace una isquemia de la mucosa, necrosis y favorece la perforación o la creación de la fístula. La obstrucción de la traqueostomía, también una de las más frecuentes. Las clínicas quirúrgicas también nos dicen qué hacer. Nos regalan este flujograma, nos dicen lo primero que tenemos que hacer es intentar aspirar el paciente. Si intentando aspirar el paciente no se logra desobstruir, sacar la cánula interna, tratar de aspirar. Si aún así no se logra desobstruir, saque la traqueostomía, aspírelo, intube el paciente y luego, bajo visión directa, intente nuevamente recanular el paciente. Entonces, algo de imágenes de las complicaciones de la traqueostomía. Aquí encontramos una infección de sitio operatorio, una estenosis laringotraqueal y una fístula traqueosofágica. La fístula traqueoinnominada, lo que le comentaba, es una erosión o lesión de la arteria innominada generada principalmente por dos causas. La primera, el uso de cánulas XL o de gran tamaño que quedan en íntimo contacto sobre la arteria, obviamente generadas por una falsa ruta o una falsa vía. ¿Y qué hacer con estos pacientes? ¿Qué hacer cuando luego de ingresar la cánula presenta un sangrado importante? Dos opciones. Uno, insuflar el balón a su máximo, digamos, a su máximo reservorio sin llegar a reventar el balón y esperar que esa compresión ceda al sangrado y poderlo llevar el paciente a cirugía. O dos, sacar la traqueostomía y, como se ve en la imagen, introducir el dedo y hacer presión directa, llevar a este paciente inmediatamente a esternotomía para corrección de la lesión. Ahora vamos a comparar las dos técnicas. ¿Cuál es mejor, la abierta o la percutánea? Aquí tenemos un metaanálisis del año 2023. Se revisaron 11 estudios. ¿Qué concluye este metaanálisis? La traqueostomía percutánea tiene menor infección de sitio quirúrgico que la vía abierta, pero la cirugía abierta tiene menor tasa de sangrado. Ambas tienen el mismo tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria de los pacientes es igual. Este metaanálisis no pone una técnica sobre la otra. Dice que son equiparables. Este otro estudio, del 2016, es un estudio, una revisión, donde buscaron estudios comparativos de las dos técnicas desde 1985 hasta 2014 y ellos midieron mortalidad, sangrado intraquirúrgico y sangrado postquirúrgico. Fue igual en las dos técnicas. La infección de sitio operatorio fue menor en la percutánea y el tiempo quirúrgico fue menor en la percutánea. Este estudio dice que favorece o hay puntos a favor para recomendar la traqueostomía percutánea. Y por último, esto es una revisión sistemática, un metaanálisis prospectivo y retrospectivo, donde compara las complicaciones de las dos técnicas. Concluye que ambas técnicas son igual de seguras, ambas se pueden realizar tanto en la cabecera del paciente, en la UCI, como en salas de cirugía, y no hay una evidencia suficiente para decir que una sea superior a la otra. Esta es una investigación original por un grupo de cirugía de tórax de España. Hicieron una cohorte retrospectiva con 149 pacientes.
realizaron 149 traqueostomías, 107 sin broncoscopia, 42 con broncoscopia, y ellos concluyen que la traqueostomía percutánea con o sin broncoscopia es igual de segura. En contraparte a esto, tenemos este artículo alemán del 2024, donde la gran conclusión de ellos es que no existe una traqueostomía percutánea sin broncoscopia simultánea. O sea, ellos no hacen una traqueostomía percutánea sin un broncoscopio simultáneo. Ellos tienen 4 medidas para evitar complicaciones o hacer una traqueostomía segura, y es una evaluación ecográfica previa para descartar alteraciones anatómicas vasculares, no apertura por encima del segundo anillo para evitar estenosis, respetar los anillos traqueales y en pacientes que van a ser llevados a anastomosis, a intubación prolongada, realizar anastomosis mucocutánea. Entonces, ya para concluir y llevar a casa, que concluyo de esta charla es: no hay traqueostomía percutánea segura sin broncoscopia. Traqueostomía siempre realizarla entre el segundo y el tercer anillo traqueal, insuflar el balón hasta 25 o 30 milímetros de agua, manejo adecuado del istmo de la tiroides para evitar complicaciones tanto tempranas como tardías, evaluación ecográfica prequirúrgica en el paciente, pues en el mundo ideal, y saber que la eficiencia de las dos técnicas es comparable y que se debe seleccionar o individualizar el paciente para ver cuál técnica le beneficia a este paciente en ese contexto. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecerles por esta actividad, por esta invitación de un tema muy importante para nosotros en el día a día. Para mí es más importante para los cirujanos generales que para los cirujanos ya sea de tórax, cabeza y cuello, otorrino, que son en realidad los que pueden participar en este tipo de intervención. ¿Qué ocurre con la traqueostomía en general, percutánea abierta? En nuestra apreciación y en nuestra corta experiencia de lo que llevamos de cirugía general y cirugía de tórax, lo que vemos o lo que principalmente tenemos es las complicaciones de la fístula traqueosofágica. Ese es el pan de cada día que nosotros recibimos. ¿Y a qué se lo atribuimos o qué pienso que es lo principal? A que no hacemos una técnica segura o no buscamos un espacio seguro para hacer este tipo de procedimientos. La traqueostomía hoy en día es un procedimiento de qué residente. O sea, le pregunto a ustedes, ¿de qué nivel de residente? R2, residente de segundo año. Listo. Igual cuando yo estaba. Entonces, si la traqueostomía es de residente de segundo año, ¿quién monitoriza esa traqueostomía? ¿Un residente mayor o un docente, verdad? Entonces, la gran mayoría, ahora que llegó el boom, como ha llegado el boom de la laparoscopia, ahora está entrando la robótica, todo lo mínimamente invasivo, se trata de minorizar el trasladar al paciente a quirófano, hacerlo en un espacio que no tengas que interrumpir una programación quirúrgica una actividad quirúrgica en una institución. Entonces, se llevó a sala de unidad de cuidados intensivos. Entonces, ahí intervinieron cirujanos generales, intervinieron intensivistas, intervinieron anestesiólogos en que todos están capacitados si tienen un buen entrenamiento. La final que concluimos de todo esto, que si nosotros no tenemos una buena visión, instrumentos, hablo de caja quirúrgica, para controlar todas estas complicaciones que nombraste, no debemos hacerlo en UCI. Porque es que en realidad la gran mayoría, no sé, digamos el doctor Mastrodoménico, los doctores que están acá, que son profesores, que fueron profesores míos también, entonces, que tienen una experiencia y sabemos que
que ellos hacen estos procedimientos en UCI ellos sabrán contarles a ustedes qué tipo de complicaciones han enfrentado. Entonces, a donde voy o lo que quiero que se lleven ustedes de toda esta charla o esta revisión que hicieron es hay que hacerla de manera segura. Aquí no se trata de que ahora las traqueostomías son solas para el cirujano de tórax. Donde yo me formé era así, era cirujano de tórax, otorrino o cabeza y cuello. Apenas llegó la pandemia, ¿qué ocurrió? Todo para el cirujano de tórax porque nadie se quería exponer. Entonces, ahí quedó. Pero nosotros no, nosotros los que intervienen son el cirujano general, nosotros dependemos mucho de la actividad de ustedes y la participación de ustedes. Hay muchas veces que nosotros no vamos a poder llegar a atender esa urgencia, ustedes son los que están en la institución. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Yo, no, y bueno, los que están conmigo y que hemos hecho traqueostomías, en los lugares que estamos, las hacemos con fibro. Pero la sinceridad es que no en todos los lugares tenemos un fibrobroncoscopio. Entonces, yo no te voy a decir que yo todas mis traqueostomías, cuando me piden una traqueostomía, las hago con fibrobroncoscopio, es la realidad. Pero sí hemos tratado de idear una técnica un poco más segura o que nos genera más seguridad a nosotros, que es que le llamamos una traqueostomía híbrida. Seguimos utilizando el set de traqueostomía percutánea, pero ¿qué hacemos? Disecamos, ya ustedes vieron, una incisión de 1 centímetro. A mí me gusta vertical, es respetable, como te sientas cómodo. ¿Por qué me gusta vertical? Porque siento que diseco más rápido los músculos y tengo un acceso más rápido, pero a la final eso no cambia. Al momento de tú ver y disecar la cara anterior y ver los anillos, que por lo menos tú veas 2 anillos y estés seguro de tu punción, ahí haces la punción. Esa es la recomendación cuando no tengo un fibrobroncoscopio. Con Daniel, con Hermin hicimos, con Daniel creo que hicimos más, y Daniel estaba en el cuello haciendo el procedimiento y yo estaba arriba en la cabecera llevando el fibro. Él no estaba viendo, yo se lo mostraba de vez en cuando porque no tenía transmisión a televisor. Entonces, yo me daba cuenta, él entrando con la aguja, todas las complicaciones que podían pasar. Una vez estaba ya pasaba la membranosa, en otra ya la guía estaba chocando con la membranosa, en la otra la guía cogió hacia las cuerdas vocales, hacia arriba. Entonces, todo esto, imagínate si yo lo estoy viendo o lo estamos viendo, ahora lo que puede pasar sin ver. Entonces, en realidad, lo importante es el paciente. Y si tú a ese paciente que es crónico, que tienes ahí, que está necesitando una traqueostomía para sacarlo de una ventilación mecánica invasiva, y le vas a sumar morbilidad, entonces yo creo que el lugar no es la UCI a mi parecer. Y si pongamos el escenario que es un paciente que está en ECMO, que no se puede trasladar, mil cosas, no está en las condiciones para trasladar el quirófano, entonces llévate, traslada el quirófano hacia la UCI, llévate tu electrocauterio, llévate una caja vascular, llévate todo lo que necesites y haz una técnica adecuada. Cuando tú estás haciendo una traqueostomía percutánea en la UCI, ¿de qué tamaño son las camas de UCI? ¿Qué acceso tú tienes? ¿Qué comodidad tú tienes en cerca? Claro, entonces las camas son muy anchas, tú no llegas bien, o sea, tú no estás cómodo en ese procedimiento. Entonces, si tienes el fibro, yo te acepto que a ese paciente de la UCI lo hagas con fibro guiado y lo hagas en la UCI, y si quieres no hagas la incisión, no diseques y hazle la punción. Y con respecto a lo de las complicaciones, no es tan así, yo creo que no es tan así como lo que se muestra o lo que está documentado. Pues muchos de estos pacientes, al momento de tener la complicación, ya no se siguen más. Hiciste la traqueostomía, el paciente hizo la fístula traqueosofágica, ahí ventilaba, no ventilaba, después fue creciendo más la fístula y a ese paciente no lo viste más. Ese paciente después se lo remitieron a cabeza y cuello, después llegó a otorrino y después llegó a cirugía de tórax. Entonces, o se murió, que es la realidad. Entonces, todo eso no lo vas a documentar. Entonces, yo pienso que las complicaciones son mayores desde que apareció la traqueostomía percutánea, pero es por eso, no porque no sea una técnica segura, sino porque estamos haciéndola o no le estamos dando la prioridad a este tipo de procedimiento que consideramos menor, que para mí no es menor. Porque nos evitamos toda la morbilidad que trae una fístula traqueosofágica, que es lo principal. Con respecto a lo que dijiste de la cánula de traqueostomía en fístulas traqueosofágicas, normalmente tienen cánula de traqueostomía porque se las hizo una traqueostomía percutánea a la fístula. Entonces, este paciente te va a llegar
pero de hacérsela protocolizado para llevar a un paciente, nosotros siempre preferimos no tocar ningún anillo traqueal si la fístula no fue de origen traumático, si no fue por otra vía. Entonces, si nosotros podemos conservar más anillos traqueales, no protocolizamos hacer una traqueostomía. La traqueostomía la hace para asegurar la vía aérea. El escenario principal y lo otro, que ya lo habíamos hablado, es la traqueostomía no es un procedimiento de urgencia, es un procedimiento programado. Un paciente que está estable o en las condiciones que esté en la UCI controlado y tú programas para ese procedimiento. Es decir, que tú no tienes que correr en la tarde, noche o en tu turno a ir a hacer una traqueostomía porque te lo exigen en una UCI, porque eso no funciona así. Entonces, un procedimiento que tú puedes organizar, puedes solicitar apoyo de otra especialidad, puedes solicitar el fibro, si no es el cirujano de tórax, el neumólogo, quien tenga el entrenamiento en fibrobroncoscopia, y lo haces de manera adecuada. Eh, sí, profe, bueno, yo tengo una pregunta importante, que yo creo que ahorita que estamos de formación continua y vienen los siguientes compañeros que van a pasar ahorita segundo año. Ya lo vimos esta semana justo haciendo una traqueostomía percutánea. ¿Qué hacer, profe, o cuál es la recomendación suya a la hora de manejar el istmo de la tiroides? Porque el ejemplo es la traqueostomía que hicimos, que a pesar de que entramos en el lugar anatómicamente adecuado, justo nos encontramos con el istmo de la tiroides y digamos que tuvimos una de las posibles complicaciones que logramos controlar, que fue sangrado, que nos estaba sangrando, digamos que nos dificulta un poco el campo de la visión, pero al final, ¿cuál es la recomendación? ¿Es mejor hacer electrobisturí, hacer una cauterización con energía o, como lo dicen algunas guías, cortar y ligar? Yo creo que tú decides lo que puede, o sea, lo que te va funcionando en el momento. Lo primero que nosotros hicimos, como no sabíamos que sangraba, lo principal que sangra en la cara anterior es o una yugular anterior que no la viste o la tenías ahí con los separadores contenido y ya la habías dado y estaba sangrando, que es muy escandaloso el sangrado. Entonces, tú estás en la UCI, te está sangrando, no sabes qué es, no ves, no tienes luz, entonces todo es un caos. Y era una yugular anterior que tenía un fácil control. El istmo nos pasó con Hermi, como que cuando hizo la punción, yo le estaba guiando por fibra, hizo la punción, y en eso ya había hecho punción del istmo, entonces yo le dije, saca la aguja, y lo que sacó, empezó a sangrar, evidente, lo pudimos controlar con electro, no hubo necesidad de seccionarlo, no sangró más el paciente, pero ahí puedes hacer sección si no estás seguro, o le colocas unos puntos y controlas el sangrado. Entonces, lo del istmo es muy relativo, yo creo que si nosotros hubiéramos tenido una buena disección ese día, te hubieras ido un espacio más abajo, por decirlo así. Entonces, como de pronto no tenías una visualización adecuada de los anillos traqueales, independientemente de que tuviéramos fibro, pasó eso. Cuanto a la traqueostomía abierta, ¿usted cuál es el abordaje de apertura de la tráquea que recomienda? Si se lo puede hacer longitudinal o se lo puede hacer en U invertida, o he mirado algunos cirujanos que lo hacen como una Y. Entonces, dentro de su experiencia, ¿cuál abordaje nos puede recomendar? Y segunda pregunta, lo que ahí mismo de una vez, usted recomienda colocarle, como nos mostró Andrés en el video, porque no todo el mundo lo hace, tomar puntos de reparo directamente a la tráquea, que lo he escuchado que es por seguridad, por si acaso el paciente se decanula y tener una guía por donde insertarla posteriormente, y porque los puntos se los deja externos, pinzados, y pues como una guía, ¿sí? Por lo menos unos días mientras hace el trayecto fistuloso. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podría dar usted en cuanto a eso? Gracias, doctor. La técnica más segura y la que nosotros utilizamos es la de U invertida. ¿Qué cambia? Que tú antes de hacer la incisión de la U invertida, en la cara anterior de la tráquea, le tomas un punto con Vicryl 3.0 y ese punto, luego que haces el ojal o la U invertida, cuando ya estás entrando a la cara anterior de la tráquea,
ese punto a la final, cuando ya entras con la cánula de traqueostomía, lo vas a fijar a celular subcutáneo y piel. O sea, lo vas a sacar acá en el borde inferior de la incisión que hiciste. ¿Ya? Entonces, ¿con qué finalidad? Con la finalidad que dice el doctor, con que si se decanula en tiempo temprano en la UCI, tengan facilidad el médico de UCI, el intensivista, fisioterapeuta, quien esté entrenado o quien se dé cuenta, poderlo canular de manera más fácil. Claro, y es una forma de optimizarlo y me parece que anatómicamente queda mejor, porque tú en ese momento que vas a decanular a ese paciente, tú solo haces es cortar y tendríamos, por decirlo así, una ventana o una puerta que va a tapar, entre comillas, ese orificio y va a ser más, la cicatrización más anatómica, o se va a cerrar la ostomía de manera más fácil. Entonces me parece que es lo más anatómico posible es eso. A la final, si hacemos una percutánea, ¿qué orificio hace la percutánea? Un orificio bastante, en cara anterior, bastante grande. Es muy difícil no canular fácilmente un paciente que se decanula en la UCI después de una traqueostomía percutánea, porque el orificio es importante. Lo único es que tienen que tener los dilatadores y los introductores siempre en la UCI, porque eso pasa. Por eso es que yo les digo que cuando hacemos la traqueostomía, uno da de seguridad unos puntos para eso, de seguridad, que no debería darlos. Hay fisioterapeutas que no les gusta porque ellos movilizan la cánula, hacen sus aspiraciones, entonces ellos mismos los terminan quitando en la UCI. Eso ocurre, pero por seguridad nosotros siempre lo hacemos, es para eso, para evitar la decanulación temprana. Buenos días, profe, tengo una inquietud referente. ¿Qué recomendación nos puede dar para eh, realizar esto, una traqueostomía en un paciente con una estenosis? Me refiero en el momento de la selección de la cánula, qué vía es mejor, eso es. Sí, señor. Ese es el principal reto de cuando te interconsultan al cirujano general y el paciente tiene una estenosis. Y ese es por el que en realidad es una urgencia. ¿Por qué es una urgencia? Porque es un paciente que está a punto de hacer una claudicación ventilatoria, el intensivista no va a poder intubarlo, entonces no sabes el grado de estenosis que tienes. Lo primero que hay que evaluar es a qué altura está la estenosis, que no es tan fácil, O sea, mi recomendación frente a un caso de eso es, hay que llamar a un cirujano de cabeza y cuello, un cirujano de tórax, que pueda hacer, o alguien que pueda hacer una fibra y saber a qué nivel está la estenosis. Y ese paciente, muchas veces el fibro no pasa, está muy cerrada la estenosis y no pasa el fibrobroncoscopio, que normalmente es entre 5 milímetros, hay más pequeños de 2.5, 2.8, no pasa por el orificio. Entonces, ¿cómo haces para hacer la traqueostomía? La única vía que tienes es hacer vía abierta, muchas veces vas a caer sobre la estenosis. ¿Qué vas a hacer ahí? Es un paciente que tienes que llevar a quirófano, dilatar con una Kelly, con una pinza, y prácticamente tú dilatarlo y romperlo para poder, si llegas a caer en la estenosis. Si te vas un poco más abajo, que normalmente las estenosis suelen estar entre tercer, cuarto anillo, las más comunes, si te vas más abajo, más pegado a la orquídea, te vas hacia unos anillos más abajo, de pronto no vas a caer en la estenosis y va a ser más segura. Pero sí o sí la vía más segura para las estenosis traqueales es la vía abierta. No hay otra. Ahí no te vas a poner a hacer percutáneo. Al menos que la estenosis te permita pasar el fibro, pero yo pienso que frente a una urgencia y frente a que tienes que asegurar la vía aérea, tienes que hacer la técnica abierta. Bueno, muchachos, primero pues agradecerle al doctor Oscar por sacar de su tiempo, profe. Para nosotros estos espacios son muy importantes en nuestra formación, de parte de todo el grupo de residentes de la Universidad Metropolitana, no solo a usted, profe, sino a los otros docentes que nos acompañan, al doctor Mastro Doménico, al doctor Félix, que siempre nos acompañan. Muchas gracias a todos ustedes. Para nosotros este tipo de actividades es un éxito y un gran aprendizaje para nuestra formación. Y pues con esto damos clausurada esta nueva sesión de El Café con el Experto. Los esperamos para la próxima y muchas gracias, muchachos.